Dios le bendiga, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora de la tarde por este tiempo que vamos a tener en este curso de formación, colocando el buen fundamento. Damos gracias y esperamos que en esta tarde usted pueda edificarse, pueda recibir todo aquello que Dios tiene para su vida, que hoy a través de este tiempo que vamos a estar, usted pueda obtener toda esta revelación que Dios nos tiene. Este es un curso de mucha bendición, de mucha profundidad, y por eso hemos estado tratando de hacerlo lo más cuidadoso posible, para que cada concepto, para que cada definición usted pueda analizarla. No es muy fácil este curso, sobre todo que hay mucha teoría, muchas cosas que son bases fundamentales para que usted pueda tener una vida espiritual con mucho fundamento en el sacrificio de Cristo. Y es una de las cosas que he estado enfatizando, que quien conozca el misterio de la muerte de Cristo es alguien que pueda disfrutar de la abundancia de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros vemos que hay muchos creyentes que no tienen una vida espiritual sólida por cuanto desconocen estos fundamentos que nos enseña la palabra del Señor. Así que pues necesitamos ahondar en esto, necesitamos enfatizar cada una de estos temas que nos habla la palabra de Dios, cada palabra que encontramos en estos textos bíblicos, para que usted pueda ir creciendo en el Señor y ser instrumento para llevar a otras personas al conocimiento de la verdad. Una de las cosas y algunos problemas que tiene la iglesia hoy día, que la iglesia hoy día no se está formando bajo conceptos que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, sino que tienen conceptos, digamos, un poco aislados de esta realidad. Y la iglesia hoy día está construyéndose solamente de ideales, se está construyendo de pensamientos humanos, y hemos dejado a un lado el fundamento de la palabra del Señor. Por eso nos estamos tomando este tiempo para hablar de esto, y voy a aprovechar mientras llegan otras personas que sigamos enfatizando estas cosas y que usted vaya haciendo un seguimiento de lo que estamos enseñando. De pronto alguno dirá que hemos estado enfatizando mucho en esta parte, pero que es fundamental. Lo que viene después de esto que estamos analizando, usted va a entenderlo con más facilidad cuando usted comprenda a cabalidad la muerte y la resurrección de Cristo. Quien entienda el misterio de la cruz va a entender el misterio de la gracia de Dios. Es la razón por la cual muchas personas que se dicen ser cristianas no llevan una vida espiritual sólida, sino que su vida espiritual es bastante, digamos, dispareja. No hay una consolidación en su vida espiritual, sino que básicamente hay mucha alternancia en la vida espiritual de muchas personas, porque desconocen estos fundamentos que son elementales y sobre todo que son base para un crecimiento balanceado con respecto a estas verdades de Dios. Quiero que usted pueda recordar que estamos hablando del sacrificio de Cristo, estamos hablando del hombre desde el principio de la creación. Estuvimos hablando de cómo este hombre Dios lo estableció con algunos atributos, pues este hombre fue hecho a la imagen de Dios, y ahí enfatizamos en esas clases anteriores que este hombre hecho a la imagen de Dios tenía atributos y características que eran dignos de alguien que era representativo del mismo Dios. Y concluyendo en los textos que leímos,
nos dimos cuenta que a este hombre Dios le había dado grandes atributos, los cuales hoy se han perdido por causa de el pecado original. Entonces el hombre perdió los atributos que Dios le dio, por lo tanto el hombre que vemos hoy día no refleja la imagen de Dios. Y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que si este hombre fue hecho a la imagen de Dios, no estamos viendo esa imagen en el hombre hoy día? Y pues es digamos, la explicación de esto, la condición de aquel hombre que desobedeció a Dios y cruzó la barrera de la obediencia a Dios para caer en una rebelión contra Dios. Y esta rebelión en la vida del hombre lo desvió absolutamente de esos privilegios, de esa autoridad, de ese poder, de esa posición que Dios le había entregado para que él tuviera gobierno sobre toda la faz de la tierra. Esto, cuando usted empieza a entender estas verdades, cuando usted empieza a reflexionar en esta verdad, y usted pueda decir, sí, el hombre, Dios lo estableció con una autoridad y con un poder tal, que este hombre tenía bajo su gobierno las esferas de la tierra. Esto es el ámbito de los aires, tenía autoridad sobre el ámbito de las aguas, sobre el ámbito de la tierra y sobre toda la creación. Entonces el hombre tenía dominio sobre estos ámbitos que estaban en la tierra. Entonces este hombre, creado a la imagen de Dios, tenía tal autoridad, conocía la verdad de Dios, conocía los principios de Dios, porque fue hecho a su misma imagen. Cuando Dios creó al hombre, plasmó en este hombre los principios del cielo en su vida, pero le dio libertad a este hombre. Por eso hay gente que dice, pero pues, ¿por qué Dios, siendo un Dios bueno y haciendo una creación a su imagen, por qué el hombre falló, pecó? Porque Dios creó el hombre, pero lo creó en libertad. Dios no creó robots. Dios no hizo hombres que se sometieran a él bajo la influencia de su autoridad y poder, sino que le dio libertad al hombre. Entonces este hombre, con su libertad, tuvo pues la opción de fallar a Dios. El principio de esto es que Dios en su soberanía da libertades para que lo amemos voluntariamente, no forzadamente. Entonces Dios quiere hombres y mujeres que lo amemos voluntariamente y no forzadamente, porque entonces no tendría ninguna gracia que estemos sometidos a amar a Dios, sino que lo hacemos por amor y en plena libertad, teniendo libertad de desviarnos, de fallarnos, de no acercarnos, etcétera, en la libertad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, dicho estas cosas, pues vemos entonces la consecuencia del hombre que se fue contra Dios y perdió su posición, y de ahí entonces la maldición vino sobre la faz de la tierra, y es lo que nosotros vemos hoy. El mundo, tal y como usted lo ve en este tiempo, es un mundo consecuente de la desobediencia. Por eso es que vemos que hay una alteración incluso en la misma naturaleza, hay una alteración. Ya los ciclos de la naturaleza están totalmente alterados. Todo se ha alterado por causa de la desobediencia del hombre. Cuando el hombre pecó contra Dios, esa imagen del hombre quedó arruinada absolutamente. Ese molde se dañó. Por lo tanto, el hombre perdió esa virtud que Dios le había dado, y de allí en adelante vemos un mundo caído, desviado, torcido, que perdió su bendición. Entonces Dios creó al hombre en bendición, pero el hombre desobedece y entra en la maldición. Y esta maldición, por causa de este hombre, la tierra es maldita de parte de Dios.
Entonces hay que entender que la maldición vino por causa de la desobediencia del hombre. O sea, no fue en la voluntad perfecta de Dios lanzar la maldición sobre la tierra, sino que el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa. Entonces el hombre es causante de que Dios maldijera la tierra. Entonces es un verso causativo. La acción del hombre hace que Dios se vea comprometido a traer la maldición, porque Dios tiene que preservar sus leyes y principios. Entonces Dios es un Dios de principios y no va a violentar sus propios principios para darle satisfacción al hombre desobediente. No. Entonces Dios actúa en consecuencia sobre la misma creación. Todo esto es muy importante para que podamos tener una claridad y una diferenciación. La diferenciación entre el hombre hecho a la imagen de Dios y el hombre después de su desobediencia y su pecado, la cual imagen es la que vemos en este tiempo. Entonces los hombres comunes y corrientes, lo que llamamos el hombre natural, es el hombre producto de el hombre caído en el Edén. Entonces el hombre natural que vemos hoy día y que nos habla la Biblia es el hombre producto de la desobediencia. Entonces, estudiando en estas clases que hemos dado, llegamos a la conclusión que hubo que hacer un sacrificio, el sacrificio de Cristo, para redimir a esa humanidad. Entonces el propósito de Dios es volver al hombre a su estado original de cuando fue creado en el Edén. Ese es el plan de la redención de Cristo. Y es bueno que usted tenga claro esta verdad. El plan de la redención de Cristo es llevar al hombre a su posición inicial. Es decir, el hombre hecho a la imagen de Dios. Es el plan de Dios y eso es lo que Dios ha planificado con la iglesia. Si usted mira textos bíblicos del Nuevo Testamento, va a entender esto. Cuando estudia el libro de Efesios, va a entender que el plan de Dios es llevar al hombre hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Ese es el plan del Señor. Volver a el hombre creado a la imagen de Dios. Así que la iglesia, o la vida de la iglesia, o el desarrollo de la iglesia, o la formación de la iglesia es llevar a este hombre a la imagen de Dios, lo cual está bastante distante, sobre todo que hoy la iglesia no ha entendido el propósito de su naturaleza. Cuando nosotros como iglesia entendamos cuál es el propósito nuestro, cuál es el objetivo, entonces vamos a entender que el plan es que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Ese es el plan de Dios y ese es el acometido de la iglesia. Entonces, este curso que hemos empezado o que ya hemos desarrollado, vamos a ir entendiendo estas cosas y me gusta poner estos fundamentos bien claros, porque así usted va a entender, cuando lea textos bíblicos más adelante, va a entender con claridad hacia dónde apunta el propósito, el plan de Dios con nosotros como pueblo de Dios. Entonces es bueno estos fundamentos. Así que hoy vamos a entrar, estamos en el módulo número 3 y vamos a continuar en ese módulo y hoy vamos a mirar el proceso del sacrificio para redención. Entonces hablamos que Cristo fue establecido para redimir al hombre. Esta redención es rescatar al hombre de esa condición de perdido y llevarlo de las tinieblas a la luz admirable. Entonces mire bien todo lo que la Biblia nos enseña, porque el propósito de todo esto es que usted entienda nuestra naturaleza como hijo de Dios, que entendamos cuál es el plan de Dios, porque cuando usted entiende el propósito de Dios con su vida, entonces usted mismo va a estar verificando hasta dónde su vida espiritual va acorde
con el plan de Dios para con su vida. Eso es muy importante porque así mismo usted puede autoevaluarse, es decir, cómo está mi vida espiritual, no está conforme al plan de Dios y debo mejorar, debo enfatizar más, reconocer más la autoridad de Cristo en mi vida, etcétera, para un crecimiento de acuerdo a ese propósito del Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en el proceso del sacrificio para la redención. Esta palabra proceso, yo la coloqué ahí para que podamos entender un poquito cómo es esta redención, por qué se dio esta redención, cuál es el propósito de la redención. Porque muchas veces decimos, Dios nos ha redimido, pero ¿hasta dónde entendemos el concepto? ¿Y qué es ese sacrificio? Porque Cristo fue sacrificado para redimir al hombre. Entonces eso vamos a tratar de explicarlo en esta tarde. Así que esté muy atento a esto que vamos a estar explicando ahora en la tarde. Gloria a Dios. Entonces, vamos a fundamentarnos en este texto, Hebreos 2, 14 al 15. Vamos a fundamentarnos en este texto, así que preste mucha atención y concéntrese en este texto. Esta es una palabra clave, fundamental. Si usted entiende este texto, va a entender muchos principios de la palabra de Dios que te van a ayudar a tu crecimiento espiritual, te van a ayudar a conocer la posición la cual Dios quiere que tú tengas. Entonces vamos a mirar. Así que dice esta poderosa palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Necesitamos que usted analice con claridad este texto y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para abrir un poco este texto para que usted pueda sacar lo que Dios tiene para usted a través de esta palabra. Fíjese, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, aquí la Biblia está diciéndonos que hay una condición previa de los hijos de Dios y de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que estamos leyendo, estamos hablando acerca de la caída del hombre, estamos hablando de la pareja del Edén. Ellos participaron de carne y sangre. ¿Por qué hablamos esto? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en esto? Cuando Dios creó al hombre, este hombre fue hecho a la imagen de Dios y fue hecho para que a través de su obediencia pudiera permanecer eterno. Ese era el plan de Dios. O sea, Dios cuando creó al hombre no hizo al hombre para que éste muriera. No era el plan de Dios. Dios creó a este hombre para que este hombre pudiera preservarte en el tiempo mediante su obediencia. Es decir, que la obediencia fue, digamos, la base o el fundamento o la razón para la vida permanente del hombre. En el momento en que se trunca la obediencia, se trunca esa vida. Entonces, cuando el hombre falla, trunca la vida. O sea, no permanece esa vida en el tiempo. Yo quiero que usted entienda esto bien. El pecado en el hombre, todos sabemos que trajo la muerte para Adán y Eva, por cuanto ellos pecaron. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en el momento que el hombre peca, entonces participa de carne y sangre.
ellos participaron de carne y sangre, ellos pecaron contra Dios. Entonces su naturaleza, por causa del pecado, fue totalmente transformada. Imagínense, el hombre hecho a la imagen de Dios, ya no está esa imagen en el hombre creado por Dios. ¿Por qué? Porque hubo una alteración. Porque si usted ve un hombre hoy día, usted sabe absolutamente que ahí no está la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó en ese hombre? Ese hombre, esa estructura de ese hombre fue alterada por el pecado. Cuando fue alterada esa estructura del hombre, perdió la vida. O sea, entró la muerte. Entonces ya esa esencia, esa naturaleza del hombre, entonces lo llevó a la muerte. Ya era una carne que se descomponía. Ya era una sangre que perdía vigor, fuerza, por causa del pecado. Entonces, libremente podemos decir que el pecado transformó a esa imagen del hombre hecho a la imagen de Dios. O sea que esa imagen la arruinó el pecado. Por eso la Biblia habla del hombre viejo, el hombre que se arruinó, el hombre que perdió la vida, el hombre que perdió el ímpetu, que perdió la autoridad, el hombre que se desvió de parte de Dios. Entonces, ahí viene la palabra del hombre viejo. O sea, el hombre viejo es el que se desgastó, que perdió esa lozanía, que perdió esa vida, porque ya estaba viejo. Viejo no en edad. Viejo es algo que ya no funciona. Entonces ya el hombre no funcionaba, no servía de acuerdo a como Dios lo creó en el Edén. Entonces esto es muy importante para entender que el pecado ocupó un lugar muy importante en la vida del hombre en el Edén, de tal manera que cambió absolutamente su naturaleza. Este hombre no tenía esa autoridad para sojuzgar la tierra. O sea, su pecado le había llevado a perder autoridad. Entonces, cuando pierde autoridad, ya nadie se iba a someter a ese hombre porque era un rebelde, un desobediente. Entonces, esa anarquía empezó a reinar sobre la faz de la tierra. Entonces, ya nada se sometía a nada. Entonces, ahí empezó a reinar la muerte. Entonces, dice este texto: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, como el diablo sedujo a aquella pareja al pecado, entonces esa seducción del pecado trajo entonces muerte. Entonces el imperio de muerte empezó a reír en el mundo. Entonces, a partir del pecado original, el imperio de la muerte empezó a tomar cuerpo sobre la faz de la tierra. Entonces había que destruir ese imperio de muerte. Entonces, para destruir ese imperio de muerte, Cristo tenía que venir a entregar su vida y participar, como dice aquí, participar de la misma naturaleza del hombre caído. En cierto sentido, lo que estamos viendo es que la justicia de Dios, o sea, Dios estableció su justicia. El hombre falló en su humanidad como hombre, entonces en la justicia de Dios también tenía que vencer un hombre a Satanás. ¿Por qué? Un hombre perdió ante Satanás y un hombre debía ganar ante Satanás para mantener el equilibrio de la justicia de Dios. Entonces Dios podía con su poder barrer a la serpiente. Pero si Dios hacía eso, entonces perdía autoridad porque estaba en cierto sentido
aprovechándose de su poder para aniquilar a alguien que no tenía tal poder. De tal manera que Jesús vino en la misma naturaleza de carne y sangre para vencer a Satanás, para mantener el equilibrio de la justicia de Dios. Entonces por eso Jesús vino también, participó también de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces había un imperio de muerte y solamente podía vencer ese imperio con muerte, porque era un imperio de muerte y por eso él tenía que venir y morir para vencer ese imperio de muerte. Entonces, esto nos ayuda a comprender el proceso de redención, el proceso de la venida de Cristo. O sea, Cristo tuvo que venir, dejar su trono de gloria, su autoridad, su deidad, se despojó a sí mismo. Es lo que se llama la kenosis de Cristo. Él se despojó de su divinidad y vino como hombre, venció como hombre sobre la serpiente. Entonces, Cristo, 100% Dios, 100% hombre, y venció como hombre, y en su obediencia como hombre obtuvo la autoridad para vencer a la serpiente. Entonces dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces el diablo, según estos textos bíblicos, ese imperio de muerte, el Señor venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces, ¿qué dice? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya vamos a entrar en más detalle, pero quería hacer esta explicación para que usted pudiera ir comprendiendo lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué Cristo participó de carne y sangre? Esto es la encarnación. ¿Por qué Satanás tenía el imperio de la muerte? ¿Y desde cuándo? ¿Qué es el temor de la muerte? ¿Cómo sujeta al hombre a servidumbre? ¿Cómo Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte? ¿Cómo somos librados del temor y de la esclavitud? Y vamos a ver una aplicación práctica que significa esta libertad para el creyente hoy día y una conclusión final. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, o vamos a continuar viendo en el día de hoy. Entonces, primero, ¿por qué Cristo participó de carne y sangre? Esto es que Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Tenía la necesidad de una identificación humana. O sea, él tenía que venir humanamente a vencer al que había destruido el humano que estableció el Padre Celestial. Entonces, Dios estableció a Adán y Eva como hombre, y ellos como hombres fallaron, y tenía que también venir uno de naturaleza humana para vencer, para establecer la justicia de Dios. Entonces Jesús necesitaba ser plenamente humano para representar y sustituir al ser humano. Entonces, esto es lo que bíblicamente entendemos como la redención. Tenía que venir alguien a pagar el precio del que lo había perdido. Entonces, Adán y Eva perdieron los privilegios, fueron despojados de la autoridad, y Cristo tuvo que venir a rescatar esa naturaleza humana. Por eso vino también humanamente. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces entendemos aquí que en la naturaleza del Señor
en esa semejanza a sus hermanos, tenía que mostrar también misericordia y ser el fiel sumo sacerdote, aquel que tenía que servir las cosas santas con una vida santa, porque Adán había fallado, había pecado, entonces tenía que venir alguien humano, santo, para poder establecer la justicia y obtener la redención. Esto es un fundamento que nos enseña la palabra de Dios. Filipenses 2, 7 al 8, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, el Señor tuvo que venir y se despojó a sí mismo. Su investidura de Dios se despojó. Esto es lo que le dije que se llamaba la kenosis de Cristo. Él estaba en su trono, en poder y autoridad, y para vencer a Satanás tenía que bajarse a ese mismo nivel. Y por eso fue a la cruz y murió y fue a lo profundo, porque llevó el pecado a la humanidad. Y cuando estaba en lo profundo, la muerte no lo pudo retener, porque él estaba sin pecado. Tomó los pecados de la humanidad, pero él no había pecado. Entonces, cuando esto acontece en lo profundo del infierno, entonces no había una justificación para que él permaneciera allí, porque él nunca pecó. Llevó los pecados de toda la humanidad, pero nunca pecó. Y entonces, estando en esa posición, entonces la justicia del universo no le permitía continuar allí porque él era inocente. Entonces allí fue juzgado el enemigo, porque él fue que lo indujo a esa destrucción, a esa muerte. Entonces fue levantado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, por esta razón es que Cristo participa de carne y sangre. Por eso fue encarnado, para redimir a una humanidad que estaba perdida. La ley exigía sangre humana como pago por el pecado. Según Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se puede redimir los pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, Cristo tuvo que ir a la cruz para que con su sangre derramada pudiera redimir los pecados de la humanidad. Entonces él carga todos los pecados, derrama su sangre y con su sangre limpia, entonces purifica al hombre, lo redime, lo rescata por esa sangre derramada en la cruz. Entonces, esto es bastante interesante, ver cómo se acontecen estas cosas. Son muy profundas. Este es el misterio de la cruz, el misterio del sacrificio de Cristo, entregar su vida, derramando la sangre, una sangre sin mancha, sin pecado, y como la sangre es limpia, puede redimir, puede rescatar al hombre, entonces con derramamiento de sangre. Entonces la razón por la cual es colgado en el madero, por la cual es azotado, por lo cual él derramó su sangre en la cruz para traer redención a la humanidad. Hay un fundamento profético en Génesis 3:15. Se anunció que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando hablamos de la simiente de la mujer, está hablando acerca de la iglesia. Entonces, esta simiente de la mujer, porque la Biblia está hablando que a través, o sea, Cristo es establecido
Recuerde que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo fue concebido y levantado en victoria, por lo cual vence a la serpiente. Dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Esto es Satanás. Esto se habló en Génesis 3:15, que ese texto habla acerca de la redención del hombre caído por medio de Cristo. ¿Por qué Satanás tenía el imperio de la muerte y desde cuándo? Desde la caída en el Edén. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios advirtió que el pecado traería muerte. Entonces, en el momento de que el hombre desobedece, entonces la muerte se estableció sobre la humanidad. Entonces, desde allí, el imperio de muerte se quedó establecido sobre la faz de la tierra por causa de la desobediencia. Romanos 5:12: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Porque Dios estableció a este hombre y le dijo que moriría si pecaba. Entonces el hombre peca y el pecado pasó a todos los hombres. Entonces entró la muerte. Desde entonces, ese imperio de la muerte está sobre la faz de la tierra, lo cual es redimido por Cristo. Más adelante vamos a hablar acerca de esta redención, cómo ocurre esto, porque hay gente que dice, bueno, pues ya Cristo murió, resucitó, nos redimió, porque todavía estamos viendo lo que sucede en el mundo. Entonces hay gente que tiene estas inquietudes y es bueno que nosotros podamos resolver esas inquietudes acá. ¿Qué significa el imperio de la muerte? Satanás no es el creador de la muerte, pero al inducir el hombre a pecar, activó el juicio divino que trajo la muerte. Como yo les estaba diciendo, por causa de la desobediencia del hombre, entonces Dios es un verso causativo. Una actitud de desobediencia trae la reprensión divina sobre la faz de la tierra. Entonces cayó el juicio que trajo la muerte sobre la humanidad. Dice Apocalipsis 12:10: entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es acusador por excelencia. Su naturaleza es traer condenación y culpa al hombre para que el hombre siempre viva bajo la condenación y no reciba el perdón de Dios para su vida. Entonces es una de las herramientas del enemigo mantener la condenación sobre la vida de los hombres para que no disfruten de la bendición de la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender este proceso del enemigo en la vida de mucha gente, porque el diablo es experto en traer la condenación sobre la faz de la tierra. Y esta condenación mantiene al hombre alejado de Dios y no le permite recibir el perdón de Dios. No le permite disfrutar de esa redención que Cristo hizo. Por eso es que nosotros vemos que a pesar que el Señor fue a la cruz, redimió la humanidad, hoy la humanidad continúa bajo esa atmósfera de pecado, de condenación, porque no ha entendido el propósito del perdón y la misericordia de Dios. Y eso mantiene a mucha gente en cautividad. El enemigo busca siempre mantener esa condenación sobre la vida de la gente para que no disfrute de la bendición de la gracia de Dios. Entonces, esto
lo vemos a lo largo y ancho de toda la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, el tema de la condenación, porque Satanás es alguien que está constantemente trayendo culpabilidad sobre la vida de los hombres para que no disfruten de la bendición de la gracia de Dios. Ok. ¿Cómo lo ejercía? Este imperio de muerte mantenía al hombre bajo la culpa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre, por causa de su pecado, ha sido destituido de la gracia de Dios, y el haber sido destituido trae condenación sobre su vida. Si usted recuerda, en el libro de Génesis dice que y los echó fuera del huerto, fueron expulsados a Adán y Eva. Entonces esa expulsión por causa del pecado trae sobre ellos condenación, y esta condenación es heredada por la humanidad. Así como cuando Adán peca, el pecado pasa a todos los hombres, el pecado original, asimismo la condenación, la culpabilidad. Entonces la culpabilidad hace parte de la esencia de la naturaleza caída. Todo el que está bajo la naturaleza caída, la culpa hace parte de su esencia. Entonces ahí es donde usted puede entender cómo esa sangre de Cristo puede purificar nuestra vida, limpiar la conciencia nuestra para que la condenación salga de nuestra vida. Hay personas que han fallado, que han pecado y saben que hay un Dios perdonador, pero a ellos les cuesta trabajo librarse de la condenación, porque es una manera del enemigo mantener cautividad a mucha gente. Hay mucha gente bajo cautividad porque la condenación está sobre su vida. Porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Al ser destituido de la gloria de Dios, la culpabilidad del enemigo aprovecha y trae culpabilidad sobre su vida para que no se levante. Por eso una persona que cae en su pecado es difícil que se levante cuando tiene un desconocimiento de la gracia de Dios. Si una persona tiene conocimiento de la gracia de Dios y cae, peca, es más fácil que se levante porque reconoce que hay un Dios perdonador. Pero una persona que no tenga revelación de la misericordia de Dios, cuando peca, la condenación no le permite levantarse. Por eso yo estoy enfatizando este tema y dándole con todo esto para que usted vaya entendiendo todo lo que Cristo alcanzó para nosotros. Al entender todo esto, todo lo que Cristo alcanzó, todo lo que Cristo logró para nosotros, eso nos va a robustecer en nuestros conceptos acerca de esta poderosa verdad de Dios que vino a libertar al hombre de esa condenación, de esa culpa del pecado original. De pronto usted dice, bueno, pero yo ni conocía a Adán y Eva, pero es que todos nosotros procedemos de Adán y Eva y hemos recibido por herencia esa culpa, esa maldición. La muerte la hemos recibido por herencia. Por eso hoy el hombre sigue muriendo, porque fue algo que recibimos por herencia. Y esa herencia tiene el origen en el pecado original, tiene ese fundamento allí por causa de la desobediencia de los primeros que Dios creó y estableció para que ellos gobernaran sobre la faz de la tierra. Se saltaron la ley de Dios, pecaron, vino la condenación, el pecado sobre ellos, y entonces la muerte pasó a todos los hombres, y de allí de generación en generación. Entonces rompe solamente cuando la redención de Cristo viene plenamente a la vida de las personas. Sigo diciendo que estoy enfatizando todo esto porque van a venir cosas que usted va a escuchar, que vamos a compartir acá, y que todo esto es fundamento para entender todo esto y usted pueda vivir una vida en la gracia, en la plenitud de Dios, porque la idea del Señor es que usted se libere de todo este cúmulo de
condenación, de culpa, esta obra satánica que todavía tiene a mucha iglesia del Señor cautiva. Una de las cosas que yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, viviendo en la gracia de Dios, muchos creyentes no disfruten de la bendición de la gracia de Dios? Y esto es porque por desconocimiento. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios no solamente te perdona el pecado, Dios te limpia de la maldad. Es decir, que hay una acción purificadora en el perdón de Dios. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, Dios me perdona, pero es que no solamente Dios te perdona, Dios también te purifica, te limpia para que no incurras nuevamente en el pecado. Y eso es lo que tenemos que entender, la acción de la sangre de Cristo. Dice la Biblia, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Entonces hay un poder en la sangre de Cristo que está vigente. Porque mucha gente dice, no, pero que ya Cristo murió y cómo que dice que la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, porque es que la sangre es la vida. Y Cristo vive. Su sangre está vigente. Y esa sangre limpia y purifica. Entonces la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y por eso es que nosotros servimos a Dios. Entonces el hecho de que alguien no reciba la purificación de la sangre de Cristo, esto denota una condición de poco o ningún servicio a Dios. Todos aquellos que le sirven a Dios es porque han sido purificados, han creído en esa acción limpiadora de la sangre de Cristo que ha limpiado sus conciencias para servir a Dios. Porque el tema de la culpabilidad, el tema de la condenación. Entonces ese tema de condenación es muy profundo. Dios permita que un día podamos extendernos en el tema de la condenación. Es una cosa terrible que tiene a muchas personas todavía atadas, porque el enemigo no quiere soltar a aquellos que son de Dios. Entonces mantenía al hombre bajo la culpa. Impedía que el hombre se acercara a Dios mediante el pecado. Isaías 59:2. Vamos a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, fíjense, la culpabilidad, el pecado del hombre, lo aparta absolutamente de Dios. Por eso es que cuando una persona está en una vida pecaminosa y usted le habla de Dios, él huye tocar el tema de Dios, huye hablar del pecado en su vida. ¿Por qué una persona que no tiene a Cristo huye a hablar del tema del pecado? Porque hay una condenación, porque hay una culpa que está inherente en la vida del hombre caído, y esa culpa sale a relucir cuando se habla de la obediencia a Dios. Entonces, por eso es que hay que tener tacto cuando usted va a hablarle a alguien acerca de Dios. Traten lo posible de no tocar esas fibras de la culpabilidad, porque no va a poder alcanzarlo para Cristo. Hay que tener mucha sabiduría en este tema. Distorsionaba la verdad y traía temor. Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, el objetivo del enemigo es distorsionar la verdad. Distorsiona la verdad de Dios. Por eso en el Edén ocurrió esta tragedia, ¿no? Porque lo que ocurrió en el Edén fue una tragedia. Estaban en la verdad de Dios y vino el enemigo, distorsionó la palabra que Dios le dio a ellos y lo desvió absolutamente. Entonces, el enemigo es padre de toda mentira. No podemos tener la confianza en esa influencia satánica para nuestra vida,
porque nos va a desviar absolutamente de Dios. Entonces había un imperio de muerte que implica dominio psicológico, espiritual y eterno sobre el hombre pecador bajo legalidad hasta que Cristo intervino en la vida de los hombres. Entonces, esto es de gran profundidad, que es bueno que usted analice bien que este imperio de muerte es un dominio. El imperio de muerte es un control espiritual, psicológico, que mantiene a los hombres en esa cautividad, bajo condenación, y no les da libertad para que ellos puedan tomar conciencia de Dios. Entonces el hombre necesita tomar conciencia de Dios, pero por causa de su condición de pecado, le cuesta trabajo, digamos, no tiene ese oxígeno para reconocer que hay un Dios perdonador, un Dios de misericordia que lo puede ayudar a salir del estado en que se encuentra. Entonces, eso es un imperio de muerte. Es toda una secuencia de hechos, de acciones para tener cautivo a los hombres eternamente apartados de Dios. Es una obra satánica, evidentemente, valga la redundancia, ¿no? Es una obra perversa. ¿Qué es el temor de la muerte y cómo sujeta al hombre a servidumbre? Esto es muy importante. Voy a tratar de explicar un poquito acerca que el hombre, por el temor de la muerte, estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Esta es básicamente la idea de este punto. Que por causa del temor de la muerte, el hombre estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Entonces el hombre, por evadir muerte, se somete a esclavitud. Por evadir muerte se somete a esclavitud. Entonces el hombre, por no dejar de comer y darle, digamos, ración a su familia, entonces se somete y se esclaviza por temor a la muerte. Entonces todas las personas, cuando están bajo amenaza de muerte, buscan sometimiento. O sea, el sometimiento viene siendo como el remedio que ellos adquieren para preservar la vida. Esto es una trampa del enemigo. Es una manera de manipular la vida de la persona. Entonces, cuando una persona, les puse el ejemplo, está enferma y no hay alternativa, entonces se somete a cualquier cosa. Y la gente se somete buscando una solución, porque quiere evitar la muerte. Entonces el hombre, por ese temor a la muerte, se somete, por ese temor a la muerte comete errores, peca, falla, se va contra el mismo Dios, porque quiere preservar su vida. Entonces este es un tema porque nadie quiere morir. O sea, el ser humano natural le tiene miedo a la muerte. Una persona que sabe para dónde va cuando muera, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe para dónde va. Pero una persona que no sabe para dónde va, le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque desconoce su futuro, desconoce hacia dónde se va a dirigir. Entonces, ese temor a la muerte siempre está en la vida del hombre natural. Entonces, ¿qué hizo Satanás? En base a ese temor a la muerte, siempre mantiene a la gente bajo servidumbre. Por eso el hombre da cualquier cosa, se desvía, falla, se descontrola, hace cualquier barbaridad para preservar la vida, entre comillas, o sea, su naturaleza humana. Entonces el enemigo, sabiendo esto, mantiene al hombre siempre en servidumbre,
Por eso la vida del hombre sin Cristo es esclavitud. La vida del hombre sin Dios siempre va a estar en sometimiento de servidumbre. Entonces Dios nos llamó a libertad y Dios quiere que el hombre sea libre, pero el hombre, bajo este imperio de muerte, entonces se mantiene en esclavitud. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí viene lo que es la condenación y la culpa del hombre. El hombre, cuando está bajo culpa y condenación, entonces tiene temor al juicio, porque sabe que su condición no le da para vida, sino para muerte. Entonces, por esta razón el hombre se desvía de las cosas de Dios. El hombre huye al juicio, pero no busca la obediencia a Dios, sino siempre el camino del escape para su vida, para dar satisfacción a su carne, y se aparta cada día más de Dios. Entonces, este temor a la muerte mantiene al hombre siempre bajo la esclavitud. Por eso, cuando una persona vence el temor a la muerte, porque Cristo está en su vida, ya no se somete a esclavitud, porque tiene valor, tiene fuerza para vencer cualquier tipo de servidumbre en su vida. Entonces, por eso que usted ve que hay muchas personas que usted las ve que están en servidumbre, pero todo tiene una razón de ser: temor a la muerte. Entonces la gente se vende por cualquier cosa, por temor a la muerte. Servidumbre por ignorancia espiritual. El hombre sin Dios vive esclavizado por el intento de evitar o mitigar la muerte. Por eso el hombre es idólatra, anda en religión falsa, anda una vida de evasión total. Entonces el temor a la muerte controla sus decisiones, su estilo de vida y sus creencias. Entonces todo lo que el hombre, usted ve que hace, es tratando de preservar su vida por el temor a la muerte. Y esto entonces obviamente lo desvía. Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces ya no tenemos espíritu de esclavitud para que permanezcamos en miedo, sino que hemos recibido aquel espíritu renacido en nuestra vida para clamar a ese Dios vivo y poderoso. ¿Quién está sujeto a esta esclavitud? Todos los que no han sido redimidos por Cristo, sin importar religión, filosofía e educación. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este texto nos habla de la condición del hombre sin Cristo. Y dice que en otro tiempo, o sea, cuando no teníamos a Cristo, nuestra vida estaba siguiendo la corriente de este mundo, en conformidad a la obra de las tinieblas, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces esa era nuestra condición hasta que Cristo vino a nuestra vida y ya nosotros no seguimos en la corriente de este mundo, porque somos libres. No estamos ya bajo la esclavitud, no estamos ya bajo la condenación, sino que hemos sido redimidos, hemos salido de esa esclavitud y hoy nos levantamos en victoria en el nombre del Señor. ¿Cómo Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte? Por medio de su muerte en la cruz. Colosenses 2:14-15. Dice: anulando el acta, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades. Entonces el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades. Entonces Cristo vence al reino de las tinieblas. Había un acta que era contra nosotros, un acta, una declaratoria de nuestra muerte.
Entonces el Señor venció y clavó ese acta de los decretos que era contra nosotros. La anuló totalmente y nos libró por medio de su muerte y resurrección. Entonces hoy nosotros podemos llevar la vida de Dios porque Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Satanás ha sido ya juzgado con la vida de Cristo, porque Cristo inocente entregó su vida. Entonces Satanás fue juzgado y Dios levantó a Cristo y nosotros fuimos levantados juntamente con él. Entonces vamos a entender esta muerte y resurrección de Cristo. Vamos a entender que nosotros experimentamos muerte y resurrección. Según bíblicamente hemos recibido la vida resucitada en Cristo, porque fuimos levantados juntamente con él por el poder del Espíritu Santo. Entonces hoy la vida de Cristo está en nosotros. Cuando usted empieza a entender todo esto, todo ese sacrificio en la cruz, cuando usted empieza a entender que ya Satanás fue totalmente vencido en la cruz, entonces usted va a decir, él no tiene poder sobre mi vida. Satanás no tiene ningún poder sobre mi vida porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nosotros lo vencimos juntamente con Cristo y juntamente con Cristo fuimos resucitados. Entonces hoy tenemos la vida resucitada. Por eso la Biblia habla acerca que tenemos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces entendamos esta condición que tenemos hoy día por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo muere por nosotros en la cruz y somos redimidos, somos rescatados. Él paga el precio de sangre. Cristo lo paga en la cruz para que hoy usted pueda llevar la vida de Dios y la gracia de Dios esté en su vida. Entonces, entendamos todo este proceso y todo lo que Cristo hizo por nosotros para que hoy podamos disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios. Entonces no permita que la culpa, que la condenación, que el pecado en su vida, no permita que nada lo aparte del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que levantarnos porque conocemos esta verdad. Ya no somos ignorantes de esta verdad. Hoy reconocemos que a pesar de que Adán y Eva fallaron, hoy hemos sido redimidos por Cristo y podemos disfrutar de las bendiciones de la gracia porque es por la revelación de esta verdad. Si esta verdad no se te revela, nunca vas a disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios. Tiene que haber una revelación, tiene que haber un entendimiento y decir, ya Cristo se llevó mi culpa, mi pecado, mi desobediencia y hoy puedo vivir la plenitud de Dios en mi vida. Entonces, dice este texto, el Hebreos 14, reducir la impotencia es invalidar. Entonces él destruyó este imperio de muerte, destruyó el imperio de muerte. A este que tenía este imperio de muerte, dice, el Señor lo destruyó. Cristo anuló la condenación legal contra el hombre, Romanos 8:1, y le quitó al diablo su autoridad judicial. Esto es importante. Aquí es donde usted empieza a vivir la plenitud en Dios, sabiendo que hay un respaldo que justifica su vida. Como yo le expliqué el otro día, que hemos sido justificados por Cristo. Es decir, que Dios dice, reconozco que ustedes fallaron, pecaron, pero los perdono. Ahí está la justificación de Dios. Y esta justificación es mediante el sacrificio de Cristo. Porque lo que ocurrió fue que Jesús pagó el precio. O sea, nosotros fallamos, pecamos, estamos bajo condenación. ¿Y qué hizo el Señor? No lo anuló. Lo que hizo fue pagar por eso. Entonces pagó nuestra redención y hemos sido librados. Como cuando alguien está en la cárcel y paga una fianza
y lo sacan porque se pagó una fianza. Asimismo, Cristo pagó el precio con su sangre, con su vida, para que ahora nosotros podamos gozar de la vida resucitada. Cristo venció a la muerte con su resurrección. Su vida es la muerte en victoria. Entonces, entendamos esto. Cristo venció la muerte con su resurrección. Hoy usted y yo gozamos de la vida resucitada. Y es bueno que usted entienda esta parte porque el que vive ya no muere. O sea, nosotros podemos partir de este mundo, pero tenemos vida eterna. Entonces, lo más importante es la vida eterna. Dios te ha dado vida eterna. Tú tienes vida eterna. Aunque tu cuerpo físico muera, si tú estás en Cristo, vas a permanecer en vida eterna. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, no va a haber muerte. Entonces, vamos a creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, entonces la vida de Dios va a estar en usted. Tenemos un cuerpo, este es un cuerpo que es temporal. Este cuerpo que tenemos no es eterno, es temporal. Pero nuestra vida que está en Dios es eterna. Entonces, estamos prestados a este cuerpo y después vamos a salir de este cuerpo, pero ya la vida eterna está en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender para saber que ya Cristo venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ese imperio de la muerte ya no está en nuestra vida, porque ahora Cristo está en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con todos nosotros? Que empecemos a crecer a la estatura de Cristo, porque ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces está la vida de Dios en nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que esa vida empiece a fluir, a manifestarse de una manera poderosa. ¿Cómo somos librados del temor y la esclavitud? A través de la fe en Cristo resucitado. Juan 11, 25 al 26. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tenemos nuestra fe, la confianza en Dios, tenemos vida eterna. Si tienes vida eterna, no vas a perecer. Perece tu cuerpo físico. Por eso que el que permanece en Cristo no tiene temor a la muerte, porque la muerte es del cuerpo, no de nuestra existencia, nuestra vida. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Le pertenecemos a Dios y Él defiende esta vida que nos dio. Entonces, por eso es importante que usted conozca estos conceptos, porque el enemigo no te va a engañar. Porque hay gente que le da cualquier enfermedad, ay, me voy a morir, y entonces el diablo se los lleva, porque no creen en el Señor. Entonces usted manténgase su fe en Dios. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo se va a acabar. Pero lo más importante es la vida que está en usted, que es la vida que Dios nos ha dado. Por medio del nuevo nacimiento, somos librados del temor y la esclavitud. 1 Pedro 1:3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hay esperanza de vida en nosotros. Es lo que tenemos que entender. Usted tiene que entender que hay esperanza de vida en usted, porque usted ha renacido en Dios. Entonces, todo el que ha renacido en Cristo tiene la esperanza de la vida en Dios. Y esto te va a ayudar a ti a llevar una vida victoriosa, te va a ayudar a ti a vencer obstáculos, barreras, problemas. No hay nada que te vaya a robar el gozo que Dios te ha puesto, porque tú tienes una vida renacida en Cristo. Entonces hay una esperanza viva en nosotros, que no fenece, que permanece para siempre. Eso tenemos que entenderlo con claridad. Por la seguridad de la vida eterna, 1 Juan 5, 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tú tienes al Hijo, tienes la vida. Entonces la vida de Dios está en ti, y eso es lo que nosotros tenemos que entender.
Si la vida de Dios está en nosotros, entonces vamos a trascender en el tiempo, porque la vida de Dios es vida que vence a la muerte, que es vida resucitada, la que vence la muerte. Es una bendición entender todos estos principios para que usted pueda gozar de la vida cristiana, y ustedes también con esto pueden entender cómo va a transmitir estas verdades a las personas que desconocen todo este misterio de Cristo, su sacrificio, su vida resucitada. Y esto te va, estos son herramientas muy poderosas para que muchas personas puedan afianzarse en el camino de Dios. Si usted comprende esto y te transmite esta verdad, va a haber mucha gente que se va a afirmar porque va a poner la confianza en Dios. Va a decir, sí, fallé, pequé, pero Dios me ha librado, me ha justificado. Y hoy puedo vivir plenamente porque la misericordia de Dios está en mi vida. Es una gran bendición todo esto para que usted pueda seguir disfrutando estas bendiciones. Entonces, la aplicación práctica, ¿qué significa esta libertad para el creyente hoy? Ya no tenemos que temer a la muerte física. Cristo venció su poder. Cristo venció su poder y la transformó en una transición hacia la gloria. Entonces, Cristo venció y hoy no le voy a tener miedo a la muerte física. Todo el que ha nacido nuevo no tiene temor a la muerte física porque su vida está en Dios. Si tu vida está en Dios, ¿de qué temes? Si tu vida está en Dios. Ya no estamos bajo condenación, según Romanos 8:1. Entonces ya no estamos bajo la culpabilidad, sino que ahora somos libres y la gracia de Dios está sobre nosotros, el perdón de Dios está sobre nuestra vida y no hay nada que el enemigo pueda señalar sobre nuestra vida. ¿De qué te va a acusar el enemigo si Dios mismo te perdonó? Entonces, si Dios te perdonó, el enemigo no tiene con qué acusarte, a menos que tú le des herramientas para que te acuse. Vivimos en libertad del pecado y sus cadenas. Entonces, hemos sido librados del pecado y las cadenas del pecado en nuestra vida. Entonces, hay que vivir esta libertad en Cristo. Vive tu libertad en Cristo. Vive confiando en Dios, creyendo en el Señor. Y eso sí, todo aquel que tiene su vida en Cristo lleva una vida santa, porque la vida santa habla acerca de la vida que tiene Dios. Porque si tú tienes la vida de Dios, no vas a llevar una vida de pecado, porque tienes la vida de Dios. Entonces tienes que vivir esa plenitud de la gracia y la bendición de Dios en tu vida. Entonces, según 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, esperamos la resurrección del cuerpo. Entonces un día va a haber una redención plena de nuestra vida y ahí es donde vamos a estar eternamente con el Señor. Nuestra vida ya no está marcada por temor, sino por propósito eterno. Entonces, mis amados hermanos, espero que hoy pues hayan recibido esta palabra y puedan meditar en cada uno de estos textos, meditar en estas verdades que Dios nos ha dado para que usted viva la plenitud de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que usted viva esta verdad y usted pueda transmitir la vida de Dios que está en usted. Cuando esta verdad está en nosotros, está la vida de Dios en nosotros. Y si la vida de Dios está en tu vida, vas a llevar esta vida a otras personas. Aquellos que están en culpa, en condenación, que se van a morir, que están enfermos, que están desahuciados, que están en bancarrota. Nada de eso tiene poder en la vida de alguien que está en Dios. Y eso es el objetivo de todo esto. Que usted pueda proyectar esta redención a otras personas. Para que usted libre a esas personas de culpa y condenación. Que es una de las grandes herramientas que tiene el enemigo. Porque el temor, el miedo, hace que la gente se equivoque, se desvíe. Cuando una persona está bajo miedo, temor,
comete muchos errores. Pero si usted está confiado y seguro en Dios, vas a tener la mente bien clara y la dirección de Dios va a estar en tu vida para que lleves una vida victoriosa. Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias por estar allí, por permanecer hasta esta hora en esta clase, y esperamos que el próximo lunes podamos ya entrar en temas ya un poco más fáciles de entender y que nos van a ayudar a ayudar a otros. O sea, el propósito de estos fundamentos que estamos hablando es establecer bases sólidas para el creyente hoy día, para que la gente tenga argumento de peso en su vida para llevar una vida victoriosa. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Bendiciones a todos.